Buenas noches. El día de hoy estaré narrando ciertos conceptos que considero relevantes en el contexto del ecofeminismo, pero siguiendo un hilo narrativo donde al final discutiremos sobre la situación socio-medioambiental actual. Tenemos la interseccionalidad. El comprender la interseccionalidad es clave para entender cómo diversas formas de opresión se entrelazan y se potencian entre sí. No se trata únicamente del racismo, sexismo, pobreza, discriminación geográfica, etc., sino de todas en su conjunto. Esta idea fue introducida por Kimberlé Crenshaw y nos explica que las experiencias de una persona no se explican únicamente por una categoría de identidad, sino por la combinación de varias. Por ejemplo, una mujer indígena no enfrenta los mismos retos que una mujer blanca o un hombre indígena. Las opresiones que sufre se ven amplificadas tanto por su identidad étnica como por su género. Un caso un tanto más concreto es el impacto desproporcionado del cambio climático en comunidades marginalizadas, en la que las mujeres de bajos recursos de zonas rurales normalmente resultan las más vulnerables, pues dependen directamente de los propios recursos naturales para su sustento. Por tanto, la interseccionalidad nos permite comprender cómo las crisis sociales y ambientales afectan a diferentes personas de manera desigual, sobre todo si lo vivimos desde un punto de vista más acomodado. La sostenibilidad y sustentabilidad. Aunque ambos conceptos suelen usarse como sinónimos, existen matices que los distinguen. Sostenible enfatiza el equilibrio continuo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales, proponiendo un sistema funcional a largo plazo sin comprometer los recursos para futuras generaciones. Sustentable, por otro lado, se enfoca en la capacidad del entorno de regenerarse para poder satisfacer las necesidades inmediatas. Provee una visión más limitada del tiempo y del espacio y se asocia con la autocontención y conservación de los recursos disponibles. Sostenible se usa en una escala mayor, global, mientras que sustentable tiene una connotación más práctica y local, más específica, aunque en la práctica, para alcanzar la sostenibilidad global es necesario adaptar prácticas sustentables. El desarrollo sostenible se organiza en 3 pilares según muchos autores, aunque en este caso estaremos considerando 4. Los primeros 3 son social, ambiental y económico. En el social se busca fomentar el bienestar y la equidad, en el ambiental se protegen los ecosistemas y se mitiga el impacto humano en el planeta, y en el económico se busca crear el crecimiento económico sostenible y justo. Mientras que en el cultural, que es el cuarto, se busca respetar la diversidad cultural y promover su integración en los procesos de desarrollo. Un ejemplo de una ciudad sostenible es Copenhague, donde se invierte en transporte público eficiente y energías renovables. Sin embargo, estos modelos no se suelen replicar en países con menos recursos, lo que perpetúa entonces la desigualdad estructural. Pasaremos a la crisis ambiental. Últimamente, todo lo que estamos logrando no tiene precedentes. La crisis ambiental no es una excepción. Está caracterizada, entre muchas otras cosas, por problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, contaminación de tierra, agua, aire, etc. La explotación de recursos naturales ha llevado hasta ciertos límites a los sistemas ecológicos que sostienen la vida, de los cuales, como animales que somos, dependemos. Un claro ejemplo es la creciente frecuencia de fenómenos extremos, como los huracanes en el Caribe, que devastan regiones vulnerables de las que muchas veces no se hablan, como lo fue Haití en el 2017. La crisis ambiental también está vinculada al modelo de consumo de sociedades industrializadas y consumistas. Esto genera una brecha ecológica entre quienes contribuyen más al deterioro ambiental y quienes sufren más sus consecuencias, especialmente las comunidades en situación de pobreza. Pasemos al antropocentrismo, que es la perspectiva que sitúa al ser humano en el centro de todas las decisiones y procesos, priorizando sus intereses sobre todo lo demás, incluida la naturaleza. Esta visión ha sido la dominante a lo largo de gran parte de nuestra historia y ha justificado la explotación de los recursos naturales como si fueran infinitos y estuvieran exclusivamente al servicio del progreso humano. Sin embargo, en los últimos tiempos se nos hacen cada vez más presentes los límites de esta interacción que tenemos. Por ejemplo, la expansión de la agricultura, así como de muchos otros sectores que requieren de muchos recursos y tierras, sacrifica ecosistemas enteros en función de maximizar la producción, sin considerar los impactos negativos en la biodiversidad y en las comunidades locales. Prácticas de las que apenas comenzó a circular información en años más o menos recientes. En contraste, existen enfoques más biocéntricos y ecológicos que también son más silenciados, como los de algunos pueblos indígenas que entienden que la naturaleza debe ser protegida para garantizar la vida en el futuro. Y ya por último pasaremos al ecofeminismo materialista. Esta corriente del pensamiento integra la crítica feminista y ecologista desde una perspectiva materialista, argumentando que la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza comparten raíces en los sistemas económicos. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, asumen roles de cuidado en la gestión del agua, la alimentación, energía, etc.,
lo que las convierte en practicantes de la sostenibilidad, pero también las deja más vulnerables a la degradación ambiental. Un ejemplo de ecofeminismo en acción es el movimiento de las mujeres en Chipko, en la India, que en los años 70 lucharon contra la deforestación, abrazando árboles para evitar su tala. Ahora podremos pasar a las conclusiones. La conexión entre estos conceptos nos lleva a una conclusión inevitable. La crisis ambiental que enfrentamos no es un fenómeno aislado, sino que es el resultado de sistemas de opresión interconectados. La interseccionalidad nos enseña que las crisis afectan de manera desigual a diferentes porciones de la población, y la falta de sostenibilidad de nuestros modelos económicos y sociales perpetúa las desigualdades y la destrucción ambiental. El antropocentrismo, por su parte, ha permitido justificar esta explotación, pero cada vez más movimientos, como el ecofeminismo materialista, nos muestran caminos alternativos. Si bien existen discursos sobre sostenibilidad y responsabilidad ambiental, en la práctica muchas de estas acciones son solo parches simbólicos, como el greenwashing, que sirven para dar la apariencia de preocupación, mientras el verdadero motor del sistema, el dinero, sigue priorizando el crecimiento sin límites. Todos sabemos que esto no funciona. Sabemos que estamos acabando con los bosques, contaminando los océanos y emitiendo gases que calientan el planeta. Y, sin embargo, nada cambia, porque las estructuras que sostienen este modelo están diseñadas para mantenerse a toda costa. Las pocas alternativas viables, como el cambio hacia energías renovables o economías circulares, no son más que arreglos menores, aunque igualmente siguen siendo sustanciales. El problema es sistémico. Cambiar las reglas implicaría desmantelar las bases mismas del sistema económico global, y eso, en el contexto actual, y básicamente en cualquier contexto, es una utopía. Nadie parece tener el poder ni la voluntad de hacerlo. En este sistema, la vida no tiene valor, solo lo tiene lo que puede ser convertido en dinero. Y habiendo compartido este contenido con ustedes, me despido. Buenas noches.